¿Qué tal nuevamente? En esta ocasión les voy a hablar sobre los latches. En la imagen de la izquierda vemos el símbolo esquemático del latch. Vemos que tiene dos entradas, una como una letra S que se denomina como set y otra como la letra R que se denomina como reset. Y al mismo tiempo vemos que tiene dos salidas, Q y Q negada, que son complementarios. Por ejemplo, si Q vale 1, Q negada vale 0. Si Q vale 0, Q negada vale 1. Del lado derecho vemos una imagen donde podemos observar cómo este tipo de latch está construida internamente. Vemos las mismas entradas y salidas y observamos que también hay dos compuertas tipo NOR. En un momento vamos a ver cómo funciona este componente. La definición de latch es que es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados y por esa razón se le conoce como estable. Estos dos estados representan dos comportamientos diferentes que muestra el latch a la salida. ¿Cuáles son? Cuando Q1 es 1 y Q negada vale 0, o cuando Q vale 0 y Q negada vale 1. ¿De qué dependen estas dos condiciones? Estas dos características o estos dos estados, de una combinación específica en las entradas. Vamos a mostrar el funcionamiento del latch set reset, que también se conoce como latch SR. En el lado de la izquierda vemos al latch SR con entradas activas a nivel alto, que es el que hemos estado viendo anteriormente. En el lado derecho aparece el latch SR, pero ahora las entradas activas son en nivel bajo, y de hecho en este caso es el que vamos a analizar. En esta imagen de la izquierda nuevamente tenemos el HCR con entradas activas a nivel bajo, y de inicio es importante que recordemos la tabla de verdad que en este caso son con compuertas NAND, que como vemos son el sustento en este componente. También recordemos el teorema de Morgan, y por lo tanto sabemos que una compuerta NAND se puede representar de manera equivalente como una compuerta negativa o R. Del lado derecho, que tenemos la tabla de la verdad para dos variables, tenemos que las cuatro combinaciones, porque para las cuatro combinaciones únicamente la salida va a ser 0, es decir, va a estar en el nivel bajo. Cuando ambas entradas estén en el nivel alto, a la otra, que si al menos una de las entradas está en 0, como lo podemos ver aquí, acá al menos una de las entradas está en 0. Acá al menos una de las entradas está en 0 y acá también al menos una de las entradas está en 0. La fase nos dice que la salida también va en alto. Ajá. Y se ve con estos tres unos que ya sabemos. Esto puede ser tanto para la compuerta NAND como la compuerta negativa OR, que con esto de que son equivalentes. Entonces, vamos ahora al complemento interno que tiene el comportamiento interno que tiene el latch. En la parte superior tenemos la tabla de la verdad. Para cada compuerta que va a aparecer en este circuito, también vemos la salida que tendremos, y debemos estar asumiendo que estamos trabajando con compuertas negativas OR. De hecho, vamos a quitar este recuadro azul y tenemos a G1, uno de la parte arriba y a G2 en la parte abajo. Entonces, vemos del lado derecho también las dos tablas, para G1 en la parte superior y para la parte inferior de color amarillo vemos la tabla de verdad de G2. Entonces comenzamos con G1 asumiendo dos cosas. Primero, una de las entradas, que es la que tenemos descrita como S, que está a nivel alto, nos aparecerá acá en 1, pero también su salida de Q, que va a estar en el nivel alto. Asimismo, G2 va a asumir que su entrada R está en el nivel alto, y por eso hemos puesto este valor de acá. ¿Qué pasa cuando Q está en nivel alto? Como vemos, retroalimenta a G2.
en la otra de sus salidas este nivel alto o S1, de hecho lo vamos a poner de acá abajo, como si uno que tenemos en R, y como ya hemos dicho en el análisis de la tabla de verdad, si tenemos dos unos en la entrada, la salida de dicha compuerta va a ser 0. Por lo tanto, en Q negada, que es la salida que tenemos acá abajo, vamos a tener 0, siendo Q negada ese valor que va a retroalimentar ahora en la parte superior a G1 con 0. También dijimos en la lámina anterior que con que al menos aparezca un 0 en la parte, en una de las entradas de la compuerta, en este caso negada, OR, automáticamente la salida va a estar en estado alto. Ya no nos importa tanto saber cuánto vale ese, entonces este 0 que tenemos en la entrada automáticamente se hace a Q1, que es lo que habíamos asumido inicialmente, y como podemos ver en la tabla de arriba, S1 nuevamente retroalimenta a una de las entradas de G2, y en el 1 tenemos en R pues nuevamente la salida que tenemos en el nivel bajo de Q negada, que vuelve a alimentar una de las entradas de G1 y que vuelve a darnos ese nivel alto en la salida. Este proceso se repite continuamente hasta que cambiemos los valores de S. Podemos asumir que cuando Q esté en 1, Q negada va a ser 0, y está condicionado a una característica, se le va a llamar en el estado de set. Aquí vemos el enunciado en la parte de abajo donde Q dice que si Q esta salida está en 1, o de otra manera se puede decir como nivel alto, el latch se va a encontrar en el estado de set. ¿Cómo podemos visualizarlo? Pues si conectamos a cada salida en Q y en Q negada a dos LEDs, este estado nos permitirá tener al que está conectado en Q en encendido y el que está en Q negada apagado. La pregunta que viene ahora es: ¿de qué manera se cambia este estado en el latch? Vamos a pensar que la entrada S, que tiene un valor de 1, le vamos a poner un 0 a la entrada, recordando que Q está en alto, Q negada está en bajo y que R también está en alto en 1. Y entonces vamos a la tabla de verdad, ponemos a S en la entrada que tiene un valor bajo, la retroalimentación que viene de G2, que es la que tenemos aquí, que es la salida Q negada, ya sabemos que está en bajo, pues entonces tenemos acá que también es 0. Bueno, pues ese 0 ya hemos dicho que al menos en una de las entradas de la salida de G1 va a estar en nivel alto, o sea, Q va a estar en ese valor. Ese Q retroalimenta a la entrada de G2, pero también sabemos que R está en niveles altos, o sea en 1, y ese 1 nos manda a Q negada nuevamente a 0. Ese 0 retroalimenta acá en el 0 que teníamos en S y nuevamente nos vuelve a dar un 1, y como vemos en Q tenemos 1 y Q negada tenemos 0. El haber cambiado en la entrada S a nivel bajo o a 0 no nos modificó el estado del latch, porque siguen apareciendo dichos valores 1 y 0 en la entrada. Bueno, ya vimos que al haber cambiado a la entrada S a nivel bajo, no modificó el estado del latch, porque siguen en nivel alto. Y que bueno, ya vimos que al haber cambiado la entrada, pues no modificó, porque Q sigue en el nivel alto y Q negada sigue en el nivel bajo. Así que regresemos. Vamos a subir nuevamente que S vale 1 y Q vale 1. Estamos en el estado de set y por lo tanto Q negada vale 0. Pero ahora la entrada de R de la compuerta G2, que tenía un nivel alto, le vamos a asociar un nivel bajo a un 0. Este nivel en 0 en R, como ya lo habíamos dicho, automáticamente le va a dar a G2 el nivel alto, porque resumimos que cuando al menos una de las entradas tenga un 0,
la salida va a estar en alto, de tal manera que si uno retroalimenta a la compuerta G1 y que como en S también tenemos el nivel 1, la salida de G1 1 con 1 va a salir 0, es decir, ya nos cambió el valor de Q. Ese 0 retroalimenta una de las entradas de G2 y automáticamente el nivel que tenemos en la salida va a ser nivel alto, independientemente de valor R. Ese nivel alto retroalimenta a la entrada de G1 con el nivel alto que tiene S, pues nuevamente nos puede dar un nivel bajo. Entonces ahora vemos que en Q tenemos 0 y en Q negada tenemos 1. A esto se le conoce como el estado de set y de hecho viene acá en el enunciado. Si Q es igual a 0, el H se encuentra en estado de reserva. De hecho, incluso se podría cambiar a R a nivel alto. Y vamos a ver que funciona. Tenemos aquí que Q negada la tenemos en 1. También tenemos en la entrada G1 con el 1. En S nos daría 0. A la entrada de 0 alimentamos esta terminal de G2 y como dijimos ahora, a R le ponemos nivel alto, pues no importa porque en este caso 0 será suficiente para que la salida G2, o sea, Q negada, valga 1. S no retroalimenta nuevamente con S1 a S0. Se retroalimenta a la salida de G2, que vale 1. Entonces la tabla de verdad vamos a llenar con los datos que hemos analizado y tenemos que S en esta entrada en el nivel alto, la retroalimentación de G2 es la que tenemos en Q negada. Ya dijimos que también está el nivel alto y por lo tanto en que vamos a tener un nivel bajo. Vemos en G2 dijimos que R le cambiamos al valor de 0 y la retroalimentación que tenemos aquí en esta entrada en G2 que viene de Q, que sabemos que está en estado bajo, con esos dos ceros automáticamente la salida que tenemos es 1, que es el estado de 0, pero también dijimos que con esa retroalimentación estado en 0, aunque le cambiamos el valor de R a 1, ya también dijimos que la salida va a estar en 1. Como hemos analizado, siempre que los valores Q y Q negada son complementarios del estado del set es 1 y en el estado del reset, que es 0, que es negada, es 1. Y ahora como como vemos en ambas tablas de verdad G1 y G2 nos falta una combinación. Bueno, esa se considera cuando tanto S es una de las entradas como G1, R es una de las entradas de G2, también en niveles bajos. Se pone entonces en la tabla de G1 en la parte de arriba S0 para S en el G1 y también un 0 en la entrada de R. Pues obviamente la entrada de G2 no nos podemos dar cuenta que si tenemos 0 en S automáticamente podemos mandar a G1 a nivel alto. Y si en R tenemos un nivel 0 también automáticamente vamos a mandar Q negada a un nivel alto. Esa condición esta condición y se entiende como una condición no válida, porque el estado del H siempre debe de mantener esa condición de complementariedad entre ambas salidas, en este caso Q y Q negada. Entonces, en la retroalimentación vamos a tener, por ejemplo, en la tabla superior derecha de G1, la entrada 1 a la salida automáticamente va a ser 1 y en la entrada G2 es la retroalimentación que va de G1 a la tabla amarilla, pues tendremos la salida en nivel alto. Para terminar con el análisis del latch vamos a mostrar un ejemplo que dice, si se aplican dos formas de onda S y R a las entradas activas a nivel bajo del latch de la siguiente figura, determinar el estado de la salida Q, suponer que Q se encuentra inicialmente en nivel bajo. Entonces, recuerden que este latch que tenemos en esta imagen tiene entradas activas a nivel bajo y eso lo podemos ver
por estos inversores que tenemos en las entradas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice el enunciado, determinar el estado de salida Q. Solamente nos pide eso, no tenemos que recordar que Q negada, solamente nos pide eso. Y tenemos que recordar que Q negada sería el valor complementario que tiene. Y de inicio hay que suponer que esa Q se encuentra en el nivel bajo. Vamos a analizar solamente una parte de la señal, pero esto nos va a permitir implementar el funcionamiento del latch. De inicio vemos la salida que está dibujada acá porque es un ejemplo en donde dice que comenzamos con Q1 en el nivel bajo, en Q2 en el momento que se encuentra en línea punteada, que es donde vamos a analizar ese punto. R está a nivel alto, está en 1 y S está a nivel alto. Cuando S pasa a un nivel bajo, recordemos que están en 1, 1 inicialmente. Y nos dicen que cuando S pasa por un nivel 0, ya sabemos que por la tabla de verdad automáticamente la salida en este caso se va a poner el nivel alto que es Q. Por esa razón, en esta parte de la señal Q cambia en nivel alto. Ese nivel 1 pues se retroalimenta acá en G2 o retroalimenta a G2 con el valor que tiene R, que es 1. Pero nos da que Q negada vale 0. Y ese 0 alimenta a la entrada de G1. Pues ya sabemos que con 0 es suficiente para que la salida de la compuerta G1 sea 1. Y por lo tanto que vale 1 y el latch se encuentra en el estado de set. Pero observemos que también después de cierto intervalo S va a cambiar en el nivel alto, R sigue en el nivel alto. ¿Qué va a pasar cuando S cambia a nivel alto? Q está en 1, Q retroalimenta a la compuerta G2 y con R que también está a nivel alto, automáticamente Q negada está en 0. Ese 0 retroalimenta a G1 y que aunque ese cambio o nivel alto, el hecho de tener ese 0 en la entrada de G1 va a provocar que Q se siga manteniendo en 1. Por tal razón podemos ver que aunque S cambió a nivel alto y R manteniéndose en ese nivel alto, la salida que se mantiene en ese nivel alto, también el cambio viene como pueden observar en la línea punteada. Cuando R cambia a nivel bajo, en esa condición R está en 0 y automáticamente e independientemente el valor que tengamos en la otra entrada, que la de retroalimentación nos va a mandar a la compuerta G2 a nivel alto, el valor de Q va a tomar el valor Q negada. El valor que va a tomar Q negada es el nivel alto que retroalimenta a G1 y con ese nivel alto que tiene S, que es lo que podemos ver en esta línea, pues automáticamente nos manda un nivel bajo, que es lo que podemos observar en toda esa sección. Pero llega el momento en que R se recupera y vuelve a nivel alto, o sea que ese valor 1, recordemos que Q negada está en 1, entonces retroalimenta a la compuerta G1 y S se mantiene en 1. Este 1 se mantiene con ese 1 para mandar a la salida de G1 y 1 a 0 en el estado de reset. Ese 0 retroalimenta a una de las entradas de G2, aunque R ya cambió a nivel alto nuevamente, con solo tener un 0 en alguna de las entradas manda directamente a la salida de la compuerta G2 a nivel alto. Este nivel alto va a volver a alimentar a G1 con 1 de S, manda a 0 a la compuerta y nuevamente se sigue el puesto. Por eso, aunque R recuperó el nivel alto, la salida de Q se mantiene se mantiene en ese estado bajo, lo que reiteramos como en el estado de set. Y pues esto ha sido todo en el video. Nos vemos en el siguiente contenido. Adiós.